Fitolexinas, mecanismo de defensa de las plantas. Introducción. La base fisiológica y bioquímica de la resistencia de plantas al ataque de patógenos, hongos y bacterias se encuentra relacionada con la biosíntesis de metabolitos secundarios implicados en los procesos infecciosos. Muchos cambios bioquímicos ocurren en las plantas después de una infección y algunos de estos cambios se han asociado con la expresión del mecanismo de defensa, produciendo sustancias llamadas fitolexinas. Tomando en cuenta la importancia de las fitolexinas desde el punto de vista ecológico, agronómico y fitoquímico, en el presente artículo se describe la naturaleza química de estos metabolitos, factores de regulación, mecanismos de acción, además se mencionan algunos compuestos químicos que presentan esta actividad. Por lo tanto, la presente revisión tiene como propósito destacar el papel de las fitolexinas, productos del metabolismo secundario y el potencial que representan. Los primeros reportes sobre la presencia de estos metabolitos fueron descritos por Müller y Borger, Cook, 1995. Mostraron fuertes evidencias de la resistencia de las plantas a enfermedades al observar la resistencia de la papa al hongo Phytophthora infestans causada por la producción de compuestos fungitóxicos por la planta hospedera. De estas observaciones surgió la teoría de la presencia de las fitolexinas, metabolitos de bajo peso molecular, definidas por Müller como compuestos producidos después de una infección bajo la influencia de dos sistemas metabólicos, la interacción de un organismo hospedero, planta, y un huésped, patógeno, y la inhibición del patógeno. Años más tarde, las investigaciones de Cruikshank y Perrin, Cook, 1995, fueron muy importantes para establecer a nivel molecular el concepto de fitolexina. Ellos caracterizaron diversas estructuras de las primeras fitolexinas identificadas en algunas especies de frijol, chícharo, zanahoria, papa y orquídeas, lo cual constituyó el punto de partida para el estudio de su biosíntesis, degradación y el papel de la resistencia a enfermedades, regulación genética para su síntesis y transferencia de genes para su síntesis de una planta a otra. Cook, 1995. Conforme se avanzaba en el conocimiento de estos metabolitos, su definición también fue evolucionando, considerándose en la actualidad compuestos antimicrobiales de bajo peso molecular producidos por las plantas en respuesta a infección, agentes químicos, daño mecánico o estrés. Aunque se podría cuestionar el concepto antimicrobial, ya que las investigaciones reportan su síntesis como producto del ataque de hongos en menor frecuencia al de bacterias. Algunos investigadores sugieren que las fitolexinas son metabolitos, producto del estrés, inducidos por altos niveles de radiación ultravioleta, heridas de descenso de temperaturas y por la aplicación de fungicidas. Las fitolexinas se sintetizan en las células sanas adyacentes a las células dañadas y se acumulan tanto en tejidos necróticos resistentes como susceptibles, es decir, se producen restringidamente en un sitio alrededor del lugar de infección. La resistencia ocurre cuando una o más fitolexinas alcanzan una concentración suficiente para inhibir el desarrollo del patógeno. Agrios, 1996. Se ha descrito que antes de una infección se encuentran en una concentración casi detectable. Después de una infección son sintetizadas rápidamente, casi en horas después del ataque del patógeno, y son tóxicas para un amplio espectro de hongos y bacterias patógenas. Tice y Zeiger, 1991. Inductores en la producción de fitolexinas. Para responder efectivamente a la invasión de hongos y bacterias, las plantas deben reconocer su presencia para iniciar la producción. Davis y colaboradores, 1984, describieron la presencia de fragmentos de polisacáridos, producto de la pared celular del hongo, involucrados en el proceso de reconocimiento huésped patógeno. Estos fragmentos, probablemente producto de la hidrólisis enzimática de la pared celular vegetal, como respuesta del mecanismo de respuesta a la infección de la planta, son considerados los inductores de la síntesis de las fitolexinas. El término inductor elicitors se ha usado para referirse a compuestos que inducen la síntesis de fitolexinas en plantas. Ebel, 1986. Los inductores de la síntesis y acumulación de fitolexinas no solo provienen de la planta hospedera, sino del huésped. Muchos tipos de inductores se han identificado: hongos, bacterias, virus y otros patógenos que liberan o producen inductores de diversa naturaleza química, como sales inorgánicas, carbohidratos complejos, oligoglucanos, lípidos, ácidos grasos, oligómeros del tipo quitosanos, polipéptidos y etileno. Ward, 1986. Algunos de ellos son producto de la hidrólisis enzimática de la pared celular de hongos. Otros compuestos son liberados como producto de la hidrólisis enzimática de la pared celular de las plantas. También pueden ser inductores de la síntesis de fitolexinas cuando se presenta no solo una infección, sino algún daño mecánico, bajas temperaturas y radiación ultravioleta. Los factores abióticos también pueden ser inductores de estos metabolitos,
condiciones de estrés, contaminantes, etc. Se han identificado alrededor de 200 compuestos que por la presencia de microorganismos y condiciones de estrés han inducido la síntesis de fitolexinas, por ejemplo la acumulación de pisantina en chícharo, Pisum sativum, faciolina en frijol, Phaseolus vulgaris, y gleciolina 1 en soya, Glycine max. El mecanismo de inducción de la producción de estas sustancias aún no está claro, pero se ha descrito que en varias especies estos inductores, producidos por patógenos, estimulan la transcripción del ARN mensajero del hospedero, el cual codifica la expresión de enzimas involucradas en la biosíntesis de las fitolexinas. Por ejemplo, se identifica la gliciolina 1 en células de soya, fitolexina de naturaleza fenólica sintetizada por la fenilalanina amonioliasa, PAL. Se ha observado que inductores de algunos hongos presentes en vegetales incrementan dramáticamente la velocidad de transcripción del ARN mensajero para su expresión. Las evidencias señalan que las plantas no parecen almacenar la maquinaria enzimática requerida en la síntesis de fitolexinas, sino que ellas inician la transcripción del apropiado ARN mensajero para las enzimas involucradas después del daño o la invasión del patógeno. Yoshikawa, 1995, ha demostrado la presencia de receptores con un sitio específico de unión en las membranas celulares de soya, los cuales parecen jugar un papel fundamental en la inducción de la acumulación de fitolexinas en los tejidos infectados por hongos. En algunos casos, la producción de fitolexinas parece ser inhibida por supresores producidos por el patógeno. Estas sustancias, al parecer, son glucanos, toxinas del patógeno o glucoproteínas. No se tiene claro aún el mecanismo mediante el cual se relacionan inductores, supresores y la síntesis de fitolexinas y los genes que confieren resistencia o susceptibilidad a la planta. Ward, 1986, señala que en el proceso de infección se ha observado en algunas especies cambios importantes como la producción de etileno, despolarización de la membrana celular, activación del flujo de calcio, activando algunas enzimas, aumento de la respiración, afectación del transporte de electrones y un aumento de la actividad del ciclo de las pentosas fosfato para activar la ruta del ácido chiquímico, precursor de los derivados fenólicos y flavonoides. Todos estos eventos relacionados a un proceso de resistencia. Numerosos estudios evidencian que los patógenos pueden metabolizar las fitolexinas. Van Etten y colaboradores 1989 señalan que la mayoría de los patógenos desarrollan un mecanismo de detoxificación, lo cual es muy importante en la interacción huésped-patógeno. Como un fenómeno básico de evolución, la detoxificación de fitolexinas por microorganismos provoca cierta tolerancia hacia metabolitos tóxicos. Como principio práctico, este proceso puede ocasionar un control de la enfermedad causada por el mismo patógeno. Recientemente, el aislamiento e identificación de genes de hongos sugiere que estos confieren la detoxificación de fitolexinas producidas por el huésped y se asocia directamente a lo que se denomina patogénesis, enfermedad. Producción en respuesta a infección. Es necesario destacar que en la definición de fitolexinas no se incluye el criterio de que estos metabolitos formen parte del mecanismo de defensa de los vegetales, sino más bien su función es la de un mecanismo de resistencia a la infección. Esta teoría se apoya en el hecho de las escasas evidencias que avalan lo contrario. Una de ellas es la propuesta por Oku y Shirashai, 1995, al realizar algunos estudios de la fitolexina pisantina detectada en cebada inoculada con Erysife graminis. Los autores consideran dos fases. La primera, en donde la actividad de la fitolexina es proporcional a la incompatibilidad entre la planta hospedera y el patógeno, al detectar su actividad 8 horas después de la inoculación, coincidiendo con el tiempo para producir resistencia y el tiempo de penetración en las células epidermales del hospedero. Este hecho sugiere que el hongo tiene habilidad de suprimir el primer paso de la reacción de defensa de la planta. En la segunda fase, se detecta actividad de la pisantina varias horas después de la patogénesis. Esto llevó a los investigadores a proponer la hipótesis de que la pisantina tiene otra función además de la de actividad fungicida y que juega un papel muy importante y determinante en la especificidad huésped-patógeno. Estos resultados nos llevan a suponer que la diversidad química de las fitolexinas juega un papel importante en esta hipótesis. Hammerschmidt, 1999. Kerr, según Hammerschmidt, 1999, describe varias evidencias que fundamentan el papel de la resistencia de las fitolexinas en las plantas. Localización y duración de su acumulación en el tejido infectado, una fuerte correlación entre la rápida producción con la incompatible interacción gen-gen del sistema planta-patógeno, asociación rápida de la acumulación con genes de resistencia de la planta que condicionan a la inhibición del patógeno, uso de inhibidores metabólicos que aumentan la susceptibilidad y bloquean su producción,
una relación positiva entre virulencia-patogénesis y tolerancia del patógeno a las fitoalexinas, un incremento de la resistencia del tejido vegetal por la producción del metabolito posterior a la inoculación. Regulación de la síntesis de fitoalexinas. El control de la síntesis de fitoalexinas comprende el proceso regulatorio de su producción en respuesta a una infección y a diferentes tipos de inductores. Se ha observado que la inducción de la síntesis y acumulación se encuentra asociada con un incremento de los niveles de actividad de las enzimas involucradas en las rutas biosintéticas y juegan un papel importante en su regulación. Otro mecanismo de control comprende la inhibición del producto sintetizado, la especificidad de las enzimas involucradas, compartimentación celular y subcelular de enzimas y sustratos, y la presencia de productos del metabolismo del huésped. Distribución. No existe aún una investigación de la naturaleza y distribución de las fitoalexinas en el reino vegetal. Además, se desconoce si se producen universalmente en las plantas superiores. Recientemente, se han identificado aproximadamente en 16 familias, principalmente en las dicotiledóneas. Existen pocos reportes de su presencia en monocotiledóneas y gimnospermas, pero no se describe aún en plantas no vasculares. La mayoría de las fitoalexinas se han identificado en las familias Leguminosa y Solanaceae, pero es importante señalar que en cada familia se han llegado a detectar estos metabolitos pertenecientes únicamente a 2 o 3 clases de productos naturales. Como ejemplo, se han detectado 2 poliacetilenos, falcarinol y fancarindiol, y un sesquiterpenoide, ricitina en tomate, Lycopersicum esculentum, Solanaceae. Biosíntesis de fitoalexinas. La mayoría de las fitoalexinas identificadas derivan de la ruta biosintética de los fenilpropanoides, Reichling, 1999. Se encuentran diversos metabolitos identificados involucrados en la resistencia a enfermedades, flavonoides, isoflavonoides, cumurinas, estilbenos, dihidrofenantrenos, lignina y otros fenoles. La secuencia de las reacciones de síntesis y las enzimas involucradas también se encuentran identificadas. Las enzimas que catalizan los pasos son la fenilalanina amonioliasa PAL, cinamato 4-hidrolasa y la 4-cumarato coenzima A ligasa. Existen otras enzimas que se encargan de reacciones específicas como hidroxisilaciones, metilaciones, etc. Una cercana relación de las enzimas y las rutas metabólicas y una aparente interdependencia en la regulación existente en respuesta a la variación de estímulos, incluyendo la infección, inductores, luz y otros factores ambientales. La gliciolinina, pisantina, faciolina y medicarpina, Stevenson y colaboradores, 1997, pertenecen a esta clase de metabolitos. Mangiferina, identificada en malformaciones de Mangifera indica, asociada con la infestación de Fusarium moniliforme. Chakrabarti y Gosal, 1985. Los estilbenoides, síntesis inducida por estrés, han sido estudiados en algunas especies de Pinus, hojas de Vitaceae y en diferentes tejidos de Arachis hipogea. Dihidrofenantrenos de las especies orquidáceas son derivados de la combinación de 2 rutas metabólicas, cinamato-malonato. Otros tipos de metabolitos identificados son los terpenoides, derivados de la ruta del mevalonato, Brooks y Watson, 1991. Un cisquiterpenoide, hipomearona y algunos derivados relacionados aislados de papa dulce, hipomea batatas. El poder regulatorio de las enzimas durante la producción de las fitoalexinas de esta ruta metabólica se desconoce. Eldon y Hillox, 1996, describen la presencia del sesquiterpeno hemigosipol aislado del algodón, Gossypium hirsutum, el cual da resistencia contra el ataque de Verticillium dallei, pero no contra Fusarium nocisporum. Como ejemplo de diterpenoides se encuentra el casbeno, identificado en Ricinus communis, aislado del extracto de células de plantas infectadas con algunas variedades de hongos. Además de algunos flavonoides, se encuentran algunos esteroides. Estos han sido identificados en malformaciones de flores de Mangifera indica infestadas de Fusarium moniliforme. Los autores consideran de significancia bioquímica la diversidad de estructuras, resultado de una reacción de hipersensibilidad por parte de la planta de mango. Gosal y Chakrabarti, 1988. Fitoalexinas de carácter amídico han sido reportadas por Ramos y colaboradores en 1997 como fenolamidas, las cuales dan resistencia a la palma datilera, Phoenix dactylifera frente a Fusarium nocisporum. El conocimiento de las rutas biosintéticas de las fitoalexinas conocidas y las enzimas involucradas conducen al conocimiento de la expresión de una respuesta de la planta hacia la infección por patógenos. Las fitoalexinas constituyen un grupo químicamente heterogéneo de varias clases de productos naturales.
Se han identificado cerca de 150 metabolitos distribuidos dentro del grupo de los isoflavonoides, sesquiterpenoides, diterpenoides, poliacetilenos, dihidrofenantrenos, estilbenos y otros tipos de sustancias. No se descarta la existencia de otras estructuras como fitolexinas. Conforme avanzan las investigaciones, se descubren nuevas sustancias como las recientemente identificadas en avena sativa debido a la infección con Puccinia coronata formis specialis avenae. Mecanismo de acción. La actividad biológica de las fitolexinas ha sido estudiada in vitro usando diferentes tipos de bioensayos. Como se ha señalado, son tóxicas para hongos, bacterias y células de plantas superiores, habas y colaboradores 1991, y animales. Sin embargo, son pocos los estudios que señalan su actividad antiviral. Según Ebel, 1986, la dosis efectiva que inhibe el crecimiento de hongos y bacterias parece ser elevada y se calcula en el orden de 10 a la menos 5 a 10 a menos 4 mol, concentración que se alcanza en el tejido infectado. Se ha observado que existe diferente sensibilidad del patógeno a una fitolexina dada. El mecanismo por el cual las fitolexinas alcanzan su efecto tóxico no es aún claro. Considerando una gran diversidad de estructuras, un modo de acción es improbable, pero se cree que interactúan en diferentes sitios causando una disfunción de la integridad de la membrana. Estas especulaciones se establecen debido a que recientes estudios reportan el modo de acción del glicinol identificado en soya, Glycin Max, en sitios específicos, Ebel 1986. Biotecnología. La técnica de cultivo de tejidos ha sido una herramienta valiosa para la comprensión de los procesos bioquímicos, fisiológicos y en general de la biología de células vegetales, Cochrane 1987. La adición o exposición de un inductor elicitor a cultivos de células en suspensión se ha utilizado como una estrategia para incrementar la producción de fitoalexinas. Según Euler, 1987, la concentración de la fitoalexina depende de los factores siguientes: especificidad del inductor, concentración del elicitador, tiempo de contacto con el inductor, línea celular, estadio de crecimiento de cultivo en el que fue adicionado el elicitador, concentración y combinación de los fitorreguladores y condiciones ambientales y nutricionales del medio de cultivo. Conclusiones. El estudio fitoquímico de la gran biodiversidad del planeta ha permitido la elucidación de estructuras químicas de diversa naturaleza, siendo consideradas desde un inicio sustancias de desecho de las plantas. El tratar de encontrar la razón de ser de estos compuestos, resultado del metabolismo secundario, ha generado controversia entre los investigadores. En respuesta a esta problemática, tanto el avance tecnológico y como la formación de grupos interdisciplinarios han señalado evidencias que justifican su presencia en la interacción planta-patógeno. Esta tarea, aunque no ha sido sencilla, aún siguen existiendo muchos interrogantes sobre la biosíntesis de algunos metabolitos, mecanismos de acción y regulación, inductores, mecanismos de respuesta a la infección de la planta, etc. El interés de numerosos grupos de investigación de diversos países es aún consistente por reconocer la existencia e importancia de las fitolexinas y su aplicación en el campo agrícola. Por lo tanto, se concluye que las perspectivas de las fitolexinas como agroquímicos naturales es relevante debido a que pueden contribuir de manera alternativa en el control y manejo de bacterias y hongos fitopatógenos, así como a la protección de los ecosistemas. Adicionalmente, en el campo de la ingeniería genética, los avances pueden llegar a incidir en la maquinaria biosintética de estos metabolitos generando especies resistentes a algunos patógenos. Y así terminamos este video de fitolexinas, mecanismo de defensa de las plantas, de R. García Mateos y R. Pérez Leal. Esto publicado en la revista Chapingo, Serie Ciencias Forestales y del Ambiente, enero-junio, año volumen 9, número 001, en el año 2003. Espero que la información que han recibido sea de su interés. Por mi parte sería todo. Les deseo un buen día, buena tarde o buena noche. Muchas gracias y hasta pronto.